El niño maltratado. En el proceso de identificación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes NNA, se destacan 3 elementos que representan retos para la mayor parte de los países. 1. Hay formas de violencia que son socialmente aceptadas o no percibidas como violentas o perjudiciales y por lo tanto no son registradas o reportadas. 2. Debido a su edad o situación de vulnerabilidad, las NNA que han sufrido violencia nunca o escasamente reportan formalmente ser víctimas de la violencia. 3. La misma falta de datos crea la percepción de que la violencia en contra de las NNA es un tema de menor magnitud, por lo que en realidad se encuentran subestimados. La LEGDNNA establece como principio rector el acceso a la vida libre de violencia. Asimismo, determina que todas las NNA tienen derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal. Para garantizar esto, el artículo 47, fracción 1.17, ordena que las autoridades de todos los niveles de gobierno tomen acción pertinentes para prevenir, atender y sancionar casos de descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico, sexual, trata de personas, abuso sexual infantil, tráfico de niñas o niños o adolescentes, tráfico infantil o labores que pueden poner en riesgo su desarrollo, incitación para participar en delitos, conflictos armados o cualquier actividad que atente contra su desarrollo, esterilización forzada, victimización delictiva, violencia sexual o familiar, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, acoso o cualquier otra forma de violencia escolar. Jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes y derechos humanos en Sinaloa. Las personas jornaleras agrícolas son aquellos trabajadores eventuales del campo que se emplean a cambio de un salario en labores que van desde la preparación del terreno hasta el cuidado y cosecha de los cultivos. Actualmente se estima que junto con sus familias representan casi 6 millones de personas, alrededor del 5% de la población en México. Las personas jornaleras tienden a trabajar por estaciones, no contar con un empleo y salario fijo, tener dificultades para acceder a contratos que formalicen sus actividades. Las condiciones laborales antes descritas resultan en difícil acceso a derechos como la salud y la vivienda. Las personas jornaleras ganan en promedio 18.5 pesos por hora laborada, cantidad que a pesar de superar los 80.4 pesos diarios del salario mínimo, resulta insuficiente si se consideran los altos niveles de desempleo para esta población entre temporadas de cosecha y los gastos de traslado a zonas de trabajo. Únicamente 7 de cada 100 trabajadores o trabajadores agrícolas de apoyo obtienen prestaciones como aguinaldo o vacaciones con goce de sueldo. Las mujeres tienen derecho a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Hace 70 años, las naciones del mundo adoptaron el compromiso de fomentar los derechos humanos y libertades sin distinción de sexo, raza, idioma y religión. Desde entonces se han puesto en marcha numerosos mecanismos de leyes a nivel internacional, regional y nacional para asegurar que dichos derechos y libertades lleguen de manera efectiva a esa mitad de la población, las mujeres. En 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, instrumento clave de Naciones Unidas en la protección de los derechos de las mujeres. Los derechos de las personas adultas mayores. La proporción de personas adultas mayores respecto al total de población está en constante crecimiento. La falta de protección y atención. Violación a sus derechos fundamentales, restricción a su derecho a la salud por servicios médicos inadecuados e insuficientes. Y el marco jurídico da una Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ley Federal de los Derechos a las Personas Adultas Mayores. La violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. La asistencia escolar de las personas con discapacidad está vinculada al nivel educativo, teniendo una mayor afluencia en los niveles básicos y medio, disminuyendo considerablemente el nivel superior, lo cual refleja que este sector de la población
continúa enfrentando barreras, ya que el acceso a educación de calidad es la clave para el alcance de otros derechos y contribuye a reducir la desigualdad, al empoderamiento de las personas, a la adopción de estilos de vida más saludables y sostenibles, a fomentar la tolerancia, entre otros beneficios. Las personas con discapacidad de 15 años o más, de una de cada 3 es analfabeta funcional, es decir, a pesar de que ha aprendido a leer y a escribir, no posee capacidades para lectoescritura ni para la realización de operaciones aritméticas, ya que no comprende realmente dicho. Es un proceso lo cual se traduce en dificultades para realización de tareas cotidianas y en un problema para el desarrollo social. También existe una amplia brecha entre el marco normativo que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la inclusión laboral y la realidad, pues es participación económica de población de 15 años y más sin discapacidad, mientras que la población con alguna eficiencia es contar con servicios de salud al más alto nivel posible. Se considera prioritario para las personas con discapacidad por su condición. De acuerdo con datos, en nuestro país, 83 de cada 100 personas con discapacidad están afiliadas a un servicio de salud. Sin embargo, dicha cobertura no se ha traducido en el acceso a servicios de salud de calidad, situación que se refleja en el hecho de que las principales autoridades presuntamente vulneradoras de los derechos humanos de las personas con discapacidad son del sector salud. Los derechos de los pueblos indígenas. En septiembre del año 2007, y después de 2 décadas de negociaciones, aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, pretendiendo con ello la protección de aproximadamente 370 millones de personas pertenecientes a esta comunidad. Existen en el mundo. Es de resaltar que en el documento se reconocen derechos individuales y colectivos, cuyo fundamento es manifestado en la declaración, cual se señala, afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos, y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, constituyendo el patrimonio común de la humanidad. De igual manera, se destacan aspectos relativos a la educación, la salud y el empleo. Uno de los puntos más importantes del texto es el referente al apego de los indígenas a la tierra. Varios artículos mencionan su derecho a poseerlas, utilizarlas y desarrollarlas. El documento en cuestión está conformado por 46 artículos y establece medidas mínimas de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. En este se incorporan propiedad de la tierra, acceso a los recursos naturales de los territorios donde están asentados, respeto y preservación de sus tradiciones y autodeterminación, educación e implementación de medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones económicas y sociales de los ancianos y mujeres. También se expone en el documento base de la resolución la obligación de los estados en el aseguramiento, reconoce y protección jurídica de esas tierras, territorios y recursos, y no proceden a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo a informado de los pueblos indígenas interesados, ni según acuerdo previo sobre una indemnización justicia y equitativa. Periodistas y activistas sociales. Recientemente se ha dicho, con base en los hechos, que México es uno de los países más inseguros para quienes ejercen un periodismo de denuncia y o son activistas sociales que defienden una causa, aún en contra de grupos de poder económico y o político.
Podemos observar en las noticias y en los diarios casos de violencia dirigida a estos actores sociales, ciudadanos, que suelen concluir en asesinatos. La estadística nos permite ver la magnitud del problema en relación a la violación de los derechos humanos de periodistas y activistas sociales, así como la falta de acciones legales por parte del Estado encaminadas a la protección de los derechos de libre expresión y de seguridad, pero sobre todo de protección del derecho a la vida y a la seguridad personal. Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto. Vulneran el derecho de las víctimas a expresar sus ideas, generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares, violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información. Más aún, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. La seguridad de los periodistas es una obligación estatal que 3 deberes especiales resumidos en las 3 P: prevenir, proteger y procurar justicia.